Salga y deje de fingir que entiende algo de esto, conserje. La profesora Laurel Kensington señaló directamente hacia la puerta, con el dedo cortando el aire como un arma. La mujer de 37 años, estrella de las matemáticas de la Universidad de Hudson Heights, acababa de humillar a Holden Caraway delante de 30 estudiantes de posgrado, tratándolo como una mancha bajo sus zapatos de diseño. Las manos de Holden se congelaron sobre el carro de limpieza. 30 pares de ojos se clavaron en su espalda mientras los estudiantes se reían, encantados con este inesperado entretenimiento. Laurel se situó junto a la pizarra cubierta de complejas ecuaciones, con sus doctorados enmarcados brillando en la pared detrás de ella como trofeos de superioridad intelectual. Pero en lugar de marcharse, Holden se acercó a la demostración matemática que ella estaba presentando. Sus profundos ojos azules recorrieron los elegantes símbolos con una intensidad que hizo que la sonrisa de confianza de Laurel vacilara por un instante. Profesora, dijo Holden en voz baja, rompiendo el silencio, hay un error en la tercera línea. La sala estalló en susurros atónitos. El aire cambió y Laurel Kensington, que siempre había creído que no podía equivocarse, se quedó de repente paralizada como una estatua. ¿Qué sucede cuando la persona a la que más menosprecias ve algo que tú has pasado por alto por completo? Si te gustan los giros dramáticos como este, no olvides suscribirte para no perderte lo que viene a continuación. Y pregúntate, ¿cómo reaccionará Laurel cuando un conserje le señale un error en su clase en medio de la lección? Averigüemos qué sucede a continuación. La humillación resonó en los pasillos de mármol de la Universidad de Hudson Heights como una silenciosa declaración de guerra. En cuestión de horas, el rumor se extendió como la pólvora. El conserje se había atrevido a desafiar a la profesora Laurel Kensington, la estrella en ascenso del Departamento de Matemáticas, el orgullo de toda la universidad. En la oficina de Laurel, donde amplios ventanales daban a jardines cuidados como un jardín real, los estudiantes vestidos con ropa informal de diseño charlaban sobre filosofía y teoría de juegos mientras tomaban cafés con leche de $12. Las cuatro paredes que la rodeaban exhibían títulos de Harvard, el MIT y Cambridge, como un santuario en honor a la supremacía intelectual. Las estanterías estaban repletas de prestigiosas publicaciones académicas. En las cenas del profesorado, levantaba copas de vino que a algunas personas les costaban el sueldo de un mes y participaba en debates académicos con galardonados premios Nobel. Laurel era la encarnación de la élite académica y se comportaba como si tuviera derecho a ello. Al otro lado de ese mundo, Holden Caraway comenzaba su turno justo cuando el sol se ocultaba tras el horizonte. Su viejo carrito de limpieza rodaba en silencio por los pasillos, los baños, las aulas y los laboratorios fuera del horario laboral. 3 edificios, 8 horas de trabajo, vaciar la basura, fregar los suelos, reponer el papel higiénico, desinfectar los escritorios y las sillas. Pero durante los escasos minutos en los que podía descansar, Holden abría los libros de matemáticas avanzadas que había escondido cuidadosamente entre los manuales de mantenimiento. Su taquilla albergaba dos mundos contradictorios: productos químicos de limpieza y cuadernos llenos hasta los topes de complicadas demostraciones matemáticas manchadas con gotas de café, de estudiar a toda prisa durante los turnos de noche. La jerarquía en este campus era tan clara como un cielo sin nubes. Los estudiantes pagaban $75,000 al año por el privilegio de llamarse Hudson Heights. Los profesores vivían en Torres de Marfil, donde la inteligencia se medía en becas y resultados de investigación, y el personal de apoyo como Holden era casi invisible. Engranajes silenciosos mantenían en funcionamiento el paraíso académico sin que nadie se molestara en mirar en su dirección. Para Laurel, esa jerarquía era simplemente el orden natural. Creía que la inteligencia solo florecía en familias prestigiosas, escuelas caras y círculos sociales de élite. Salía con el doctor Clayton Reeves de Colombia como prueba viviente de esa creencia, una forma de reforzar la clase a la que se consideraba parte. Cuando veía al personal de mantenimiento entrar en un aula, ni siquiera se molestaba en levantar la vista. A los ojos de Laurel carecían de la capacidad para mantener una conversación significativa,
y mucho menos para comprender las matemáticas avanzadas. Y, sin embargo, incluso mientras se deleitaba en la perfección de su mundo, un mundo construido a partir del orgullo y los privilegios, las primeras grietas ya habían comenzado a formarse. Aún no sabía que el hombre que empujaba el carro de limpieza estaba a punto de destrozar toda la ilusión en la que había creído toda su vida. Holden Caraway no siempre había sido el hombre que trabajaba en turnos de noche detrás de un carro de limpieza. 9 años atrás, había sido un prometedor estudiante de doctorado en la Universidad de Columbia, dedicado a problemas matemáticos que solo un círculo muy reducido en el mundo podía comprender. Todos sus profesores decían que Holden tenía un futuro brillante, que se convertiría en uno de los grandes matemáticos de su generación. Entonces conoció a Sidney Halpern. Ella era camarera en la cafetería donde él solía estudiar hasta medianoche. Sidney tenía una sonrisa que le hacía olvidar las ecuaciones y unos ojos verdes que le convencían de que la vida aún tenía espacio para los milagros. Se enamoraron rápidamente, con intensidad, el tipo de amor que pertenece a las páginas de las novelas juveniles. A los 22 años, llenos de pasión e ingenuidad, no se protegían. Cuando Sidney se quedó embarazada, Holden no lo dudó. Se tomó un semestre libre para prepararse para la paternidad. Alquilaron un pequeño apartamento en Queens y planearon una boda sencilla para después del nacimiento del bebé. Hazel Caraway vino al mundo en una gélida noche de invierno. Era perfecta, diminuta, con los ojos azules de su madre y una chispa de inteligencia que Holden reconoció al instante. Sostuvo a su hija en brazos y sintió que el universo cambiaba a su alrededor. 3 meses después, su mundo se derrumbó. Defecto cardíaco congénito, dijo la doctora Anina Parkhurst con voz suave, pero sin poder ocultar la gravedad. Hazel tiene una comunicación interventricular. Necesita cirugía lo antes posible. El costo estimado es de $280,000. El seguro solo cubría una parte. Aún tenían que pagar más de $120,000 de su bolsillo. Holden empezó a aceptar todos los trabajos que encontraba. Daba clases particulares de matemáticas, trabajaba en turnos en la biblioteca, aceptaba cualquier tarea con tal de que le pagaran. Sidney trabajaba 2, a veces 3 turnos al día. Pero las facturas médicas llegaban más rápido de lo que podían ganar dinero. Las deudas se acumulaban como una roca, aplastándoles el pecho. El estrés empezó a destrozar su relación. Sidney apenas dormía, atormentada por cada respiración sibilante de Hazel. Holden luchaba por compaginar la investigación con un sinfín de trabajos. Discutían sobre el dinero, sobre el futuro, sobre decisiones que ninguno de los dos tenía ya fuerzas para tomar. Entonces, una mañana Holden se despertó y encontró un papel sobre la mesa de la cocina. No puedo seguir así, lo siento. Quiero a Hazel, pero no soy lo suficientemente fuerte para esto. Ojalá pudiera soportarlo, pero no puedo. Por favor, no me busques, Sidney. El armario estaba vacío. La cuenta bancaria conjunta estaba vacía y Holden, de 23 años, aún sin graduarse, con un bebé con un defecto cardíaco en brazos, se quedó solo. La decisión fue rápida y brutal. Holden no podía continuar con su programa de doctorado cuando su hija lo necesitaba a cada minuto. No podía dedicar 80 horas a la semana a la investigación mientras Hazel necesitaba una operación. Se retiró de Colombia, dejó de lado su sueño de convertirse en profesor y aceptó un trabajo de conserje en la Universidad de Hudson Heights en el turno de noche, con un sueldo fijo y, lo más importante, un excelente seguro médico. Eso fue hace 9 años. Ahora, Hazel tenía 8 años. Era una niña brillante e inteligente a la que le encantaban las matemáticas, igual que a su padre. Ya se había sometido a 2 operaciones, pero pronto necesitaría la más grande, la más arriesgada y la más cara. Coste estimado, $340,000. Cada noche, después de acostar a Hazel en su pequeño apartamento del Bronx, Holden se ponía la chaqueta y se iba a trabajar. Fregaba pasillos silenciosos, vaciaba la basura en oficinas que aún brillaban con la luz de las lámparas y durante los pequeños descansos abría libros de matemáticas. Porque por mucho que la vida le hubiera robado, no podía robarle su pasión. Las matemáticas corrían por las venas de Holden. No era algo que él hubiera elegido.
Era algo que él era. Y esa noche, cuando entró en la sala de conferencias de la profesora Laurel Kensington para hacer su trabajo, Holden no pudo evitar que sus ojos se desviaran hacia la pizarra. No pudo evitar fijarse en el error de la demostración. No pudo evitar intervenir. Porque para Holden, las matemáticas siempre eran la verdad. Incluso cuando esa verdad lo humilló frente a 30 estudiantes, los rumores sobre el incidente en la sala de conferencias se extendieron por Hudson Heights como la pólvora. Pero lo que mantenía a Laurel Kensington despierta por la noche no era la humillación, era la verdad. Ese conserje, el hombre al que ella había menospreciado, tenía razón, completamente en lo cierto. Pasó 20 minutos revisando la ecuación de nuevo y al final no tuvo más remedio que aceptar su propio error de cálculo. Eso la atormentaba. ¿Cómo podía un trabajador de mantenimiento ver algo que se le había escapado a una profesora formada en Harvard? La competición Euler se acercaba, el evento matemático más prestigioso del año. El premio, $50,000 y la admisión automática en el programa de doctorado de cualquier universidad participante. Los departamentos de matemáticas de todo el mundo consideraban la competición como una medida del prestigio académico y una herramienta para reclutar prodigios. Laurel era la presidenta del comité de evaluación. Durante 15 años, su reputación se había basado en su capacidad para reconocer a los verdaderos genios, en su juicio infalible. Este año esperaba su mayor triunfo hasta la fecha. 12 candidatos, todos ellos estudiantes de posgrado de Harvard, el MIT y Yale. Nombres surgidos de la educación de élite en la que ella confiaba ciegamente. 3 días después del incidente, Laurel se presentó ante un auditorio repleto para anunciar la lista de inscritos en el Euler Challenge. Su voz rebosaba confianza mientras describía el rigor del concurso. Este concurso representa la cima de los logros matemáticos, declaró. $50,000 y la admisión automática en un doctorado esperan a aquellos que realmente posean profundidad intelectual. Un estudiante de posgrado de Harvard levantó la mano. Profesora Kensington, ¿pueden participar también todos los empleados de la universidad? La sonrisa de Laurel se curvó hacia arriba con condescendencia. Técnicamente sí, pero las matemáticas avanzadas requieren muchos años de formación reglada. No queremos que nadie haga el ridículo en público. Miró al otro lado de la sala, localizando deliberadamente a Holden cerca de la salida trasera, que había interrumpido momentáneamente sus tareas de limpieza para escuchar. El mensaje no podía ser más claro. Para demostrar el nivel mínimo de dificultad, Laurel se acercó a la pizarra y escribió una integral analítica. Parecía sencillo, pero resolverlo correctamente requería una gran técnica. Cualquiera que no pueda resolver esto, dijo, probablemente no debería hacernos perder el tiempo con la competición real. Los estudiantes se inclinaron sobre sus papeles utilizando una variedad de métodos complejos. En cuestión de minutos, la mayoría había llegado a la respuesta numérica. Laurel asintió con aprobación. Excelente. Este es el nivel matemático básico que esperamos. Estaba buscando el borrador cuando una voz suave atravesó la sala, lo suficientemente clara como para interrumpir la satisfacción compartida. Profesora Kensington, hay un enfoque más elegante que utiliza la simetría. La sala quedó en silencio. 30 cabezas se volvieron al unísono hacia el trabajador de mantenimiento que se había atrevido a interrumpir la clase. Laurel se quedó paralizada, con las manos suspendidas sobre el borrador, y su sonrisa ensayada se tensó mientras se volvía para afrontar el desafío a su autoridad. Ah, sí, enfatizó cada palabra. Entonces, ilumínanos. Holden dio un paso adelante con su sencillo uniforme. Sin embargo, su confianza hizo que varios estudiantes de posgrado contuvieran la respiración. Cogió la tiza. Sus trazos eran nítidos, precisos y sorprendentemente profesionales. En lugar de los métodos largos y engorrosos que utilizaban los estudiantes, Holden aplicó una inteligente sustitución basada en la simetría de las funciones trigonométricas. Al observar que esta integral tiene simetría especular, explicó, podemos transformarla en una forma mucho más simple, la misma respuesta, pero con la mitad del esfuerzo.
Su método era hermoso, limpio, refinado, tanto que los estudiantes de posgrado se inclinaron hacia adelante instintivamente. Incluso Laurel tuvo que admitir en silencio que su enfoque era realmente impresionante. Pero en el momento en que Holden dejó la tiza, estalló un aplauso disperso. Laurel lo apagó con una mirada tan afilada como una navaja. La rivalidad dentro de ella se encendió con ferocidad. En un momento de arrogancia e imprudencia, una mezcla explosiva de vergüenza y algo que aún no podía nombrar, Laurel se acercó a la pizarra, arrastró la tiza con fuerza por la superficie y escribió una compleja ecuación diferencial tomada directamente de su propia investigación. Muy bien, dijo, volviéndose hacia el auditorio sin aliento, con la voz resonando. Si crees que tienes tanto talento matemático, hizo una pausa y luego dijo claramente, resuelve esto y me casaré contigo. Una incómoda oleada de risas recorrió la sala. La broma tenía claramente la intención de humillar, pero bajo la burla había un verdadero desafío, una batalla por el dominio. Holden miró el problema durante 30 segundos, segundos que le parecieron toda una vida. Luego comenzó a escribir. ¿Qué sucede cuando la arrogancia se encuentra con el único oponente que realmente la merece? La ecuación diferencial que Laurel había escrito la miraba desde la pizarra como una acusación. La había escrito en un momento de impulso, un golpe humillante, que creía que Holden Caraway nunca sería capaz de resolver. Se trataba de matemáticas de nivel de posgrado, del tipo que ella misma había tardado semanas en resolver durante su investigación doctoral. El auditorio se sumió en un tenso silencio cuando Holden se acercó a la pizarra. La tiza en su mano se movía con precisión metódica. Cada trazo era decisivo, inesperadamente seguro. Laurel se quedó mirando, esperando ansiosamente que tropezara, algún pequeño signo que validara todo lo que siempre había creído, que solo los que habían recibido formación previa podían entender matemáticas de esta magnitud. Pero ese momento nunca llegó. Holden analizó el problema paso a paso, identificó el tipo de ecuación, eligió las herramientas matemáticas correctas y luego las aplicó con la maestría de alguien que veía la estructura desde dentro, no de alguien que simplemente había memorizado técnicas. En solo 5 minutos, presentó la solución completa. Laurel sintió cómo se le helaba la sangre al comprobar cada paso que había escrito. Cada línea era correcta. Cada transformación se alineaba perfectamente con los resultados de su propia investigación. Profesor Kensington. Holden dejó la tiza, con una voz suave como una fina hoja. La solución está completa. ¿Quiere que verifique también las condiciones límite? La sala estalló en susurros de sorpresa. Los estudiantes sacaron sus teléfonos. Sabían que estaban presenciando algo sin precedentes. La noticia llegó a las redes sociales al instante. Un conserje acababa de resolver un problema de nivel de investigación delante de los talentos más brillantes de Harvard. Laurel enderezó los hombros. Una suposición afortunada, dijo, pero su voz carecía de la confianza habitual. Un problema no demuestra madurez matemática. Cualquiera puede memorizar una técnica sin comprender la teoría. Pero su rechazo sonó como metal hueco golpeando una pared de ladrillos. La elegancia del método de Holden la refutó al instante. Desde la última fila, la doctora Belle Marchand, de Princeton, se puso de pie. Había sido testigo de muchos genios a lo largo de su vida, y algo en el enfoque de Holden le resultaba profundamente familiar. Muy impresionante, dijo caminando hacia el frente. Tu método fue riguroso y perspicaz. Laurel apretó la mandíbula. Que otro profesor elogiara a Holden le parecía una amenaza directa a la carrera que había construido durante años. ¿Ya que está tan seguro de sí mismo?, preguntó Laurel, tratando de mantener la voz firme. Caraway, Holden Caraway. Señor Caraway, anunció Laurel, con cada palabra aguda y fría. Le invito formalmente a participar en el desafío Euler. Pero cuando fracase públicamente, recuerde que intenté ahorrarle la vergüenza. El guante había sido lanzado. El orgullo académico contra la determinación de la clase trabajadora. Toda la comunidad matemática contenía la respiración. A la mañana siguiente se abrió el plazo de inscripción. A diferencia de lo habitual, Laurel supervisó personalmente la ronda de selección preliminar.
Tenía que asegurarse de que Holden fuera eliminado inmediatamente. 3 problemas, cada uno más difícil que el anterior, diseñados por la propia Laurel. Problemas que requerían años de formación académica solo para abordarlos. 12 candidatos llenaron la sala de conferencias. 11 eran estudiantes de posgrado de Harvard, el MIT y Yale, todos con un historial impecable. El 12º, Holden Caraway, todavía con su uniforme de mantenimiento, parecía tan fuera de lugar como una nota discordante en una orquesta de cámara. Reed Lawson, de Harvard, se crujió los nudillos con aire de suficiencia. Tessa Alden, la alumna estrella de Laurel, revisó sus apuntes por última vez. Corbin Ellery, de Yale, se ajustó sus gafas de diseño con arrogancia reflexiva. «Tienen 90 minutos», anunció Laurel. «Resuelvan los 3. Problema 1. Encontrar el máximo de una función restringida». Los estudiantes de posgrado se sumergieron en páginas de largos cálculos. Holden no lo hizo. Visualizó la geometría, vio el punto de intersección de 2 curvas y lo resolvió limpiamente de un solo golpe. Problema 2. Analizar una matriz especial. Los demás se ahogaron en sistemas de ecuaciones. Holden simplemente examinó la estructura de la matriz, reconoció el patrón y leyó la respuesta. Problema 3. Un famoso problema histórico que involucraba una serie infinita. Los candidatos utilizaron métodos modernos. Holden lo resolvió utilizando el estilo clásico de Euler, fiel al espíritu de la competencia. «Se acabó el tiempo», dijo Laurel, aunque la dureza de su voz había desaparecido. Cuando se revisaron las soluciones, una verdad hizo palidecer a Laurel. Las respuestas de Holden no solo eran correctas, sino que eran más elegantes, más refinadas y más perspicaces. La doctora Marchand examinó su trabajo con creciente fascinación. El estilo de Holden le resultaba familiar. Su razonamiento, el flujo de sus demostraciones, las herramientas que seleccionaba, todo le recordaba a alguien que había conocido. «Todos los candidatos aprueban», anunció Laurel a regañadientes. «La competición oficial comienza mañana». Pero la verdadera batalla ya había comenzado en la mente de Laurel. Su visión del mundo se estaba resquebrajando bajo el peso de la realidad. ¿Cómo podía alguien sin formación académica demostrar tal maestría? Esa noche, Laurel se sentó sola en su oficina buscando información sobre Holden Caraway. No había expedientes académicos, ni publicaciones de investigación, ni rastro de formación académica. El vacío hizo que su frustración se mezclara con un sentimiento que se negaba a nombrar. Curiosidad en Internet. La etiqueta «profesor conserje» comenzó a hacerse viral. Los departamentos de matemáticas de todo el mundo discutían acaloradamente. ¿Puede aparecer un verdadero genio fuera del sistema? Su novio, el Dr. Clayton Reeves de Harvard, la llamó con voz llena de desprecio. «Laurel, no puedes respetar en serio a ese conserje». Era vergonzoso, pero Laurel no podía quitarse de la cabeza la imagen de Holden. Mano firme con la tiza, mente aguda, confianza tranquila. Por primera vez en su carrera se preguntó, ¿la inteligencia seguía realmente el camino que ella siempre había creído? Ahora ya no era solo una cuestión de orgullo académico. Afectaba a la reputación de Laurel Kensington, a sus creencias y al núcleo mismo de su identidad académica. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para defender todo lo que creía saber sobre el genio? El pequeño apartamento del Bronx estaba en silencio, salvo por la respiración constante de Hazel. Holden estaba sentado junto a la cama de su hija, con la luz de las farolas filtrándose a través de las finas cortinas y proyectando rayas amarillas pálidas en la pared. Hazel parecía diminuta bajo la gruesa manta, con mechones de cabello castaño dorado cayendo suavemente sobre una almohada cuyo estampado floral se había desvanecido hacía tiempo. En sus brazos, el viejo oso de peluche se aferraba como un amuleto protector. «Papá», preguntó Hazel con voz somnolienta, tan débil como un suspiro. «¿La competición es mañana?» «Es importante», respondió Holden, acariciándole suavemente el pelo. «Muy importante, cariño. Porque es para arreglar mi corazón, ¿verdad?» Holden sintió un nudo en el pecho. 8 años. Solo tenía 8 años, pero sabía demasiado sobre facturas del hospital, operaciones
y el hecho de que su padre trabajaba 2 turnos al día solo para mantenerla con vida. Así es, cariño, dijo él, pero es más que eso. Es para demostrar que los sueños no desaparecen. A veces solo se duermen por un rato, como la princesa en el bosque. Exactamente así. Hazel se quedó callada por un momento antes de preguntar, «Vas a ganar, ¿verdad?» Holden no le mintió a su hija. «Haré todo lo posible. Es lo único que podemos hacer». Cuando Hazel se quedó profundamente dormida, Holden regresó a la pequeña mesa de la cocina. A su alrededor, las facturas médicas se apilaban como acusaciones silenciosas. El doctor Parkhurst había sido claro. Hazel necesitaba una operación en un plazo de 6 meses. Su corazón estaba creciendo, pero también lo hacía el defecto. $340,000. La cifra se repetía en su mente como una sentencia de muerte. Los $50,000 del desafío Euler no serían suficientes. Pero era un comienzo. Y lo que era más importante, ganarle abriría una puerta que creía cerrada para siempre. Una beca de doctorado, un sueldo de investigador, un futuro en el que Hazel pudiera finalmente tener lo que se merecía. Su teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de texto de un número desconocido. «Retírate de la competición. No perteneces a ese lugar». Un amigo preocupado. No era el primer mensaje. Durante toda la semana había recibido correos electrónicos anónimos, a veces amenazantes, a veces burlones, a veces fingiendo preocupación. Todos querían que volviera a su sitio. Pero Holden no podía. No cuando su hija dormía en la habitación de al lado, con su frágil corazón luchando en cada latido por mantenerla con vida. Abrió su gastado cuaderno, el último que conservaba de sus días en Colombia. Las últimas páginas aún estaban llenas de ecuaciones sin terminar, marcas parecidas a tiza que había hecho hacía 9 años, cuando estaba a punto de lograr un gran avance en la teoría cuántica de campos, solo un poco más. Entonces, Sydney se marchó y ese sueño murió. O tal vez solo durmió. Como la princesa del cuento que Hazel acababa de mencionar, Holden miró la hora. Eran las 11:45 p.m. Tenía que estar en el trabajo a las 6 a.m., pero antes tenía que prepararse. Laurel Kensington no era su única adversaria. Todo el sistema académico, las torres de marfil, los títulos prestigiosos, los muros invisibles se habían construido para mantener fuera a personas como él. Sin credenciales, sin contactos, sin reputación, solo con su intelecto y la desesperación de un padre que intentaba mantener viva a su hija. Pero a las matemáticas no les importaban los títulos, solo les importaba la verdad. Y Holden Caraway, conserje, padre soltero, antiguo estudiante de doctorado, reconocía la verdad cuando la veía. Mañana se lo recordaría al mundo. El auditorio principal vibraba con una especie de emoción cargada, como si la electricidad recorriera cada fila. Las 800 butacas estaban repletas de estudiantes, profesores y curiosos que habían acudido únicamente para presenciar la historia que se había extendido por todo el campus. Un conserje que se atrevía a desafiar a la realeza del mundo académico. La audiencia global de la retransmisión en directo superó los 30,000 espectadores en cuestión de minutos, a medida que los rumores sobre el retador indocumentado se extendían por las comunidades matemáticas internacionales. Laurel se situó en el podio, impecable con su traje a medida, irradiando la confianza de alguien que siempre había creído que tenía la autoridad absoluta. Como directora del departamento y presidenta del jurado, este era su territorio, sus reglas. Una oportunidad perfecta para restablecer el orden natural tras las indeseadas perturbaciones de la semana. «Bienvenidos al Euler Challenge», declaró, con su voz resonando en las pulidas paredes de madera. «Hoy honramos la excelencia matemática pura. La verdadera madurez matemática proviene de años de riguroso entrenamiento y preparación adecuada». Mientras su mirada recorría a los concursantes, se detuvo en Holden más tiempo del que permitía la cortesía. La implicación era más clara que cualquier palabra pronunciada. «No perteneces aquí». El formato de la competición era brutal pero elegante. 3 rondas que eliminaban a los concursantes paso a paso, de 12 a 6, de 6 a 3, y finalmente, uno coronado campeón.
Laurel había diseñado deliberadamente las rondas para favorecer la educación formal, requisitos que solo los candidatos a doctorado bien formados podían dominar. Se presentó al jurado: Harvard, MIT, Princeton. El Dr. Martian asintió cortésmente, aunque sus ojos delataban una preocupación que no podía ocultar. Luego vinieron las presentaciones de los concursantes: Harvard, Yale, MIT, Berkeley y por último, Holden Caraway, personal de mantenimiento de la universidad. El auditorio quedó sumido en un silencio incómodo. Se escucharon algunas risas dispersas, pequeñas pero agudas como agujas. Laurel sonrió con satisfacción. El contraste era perfecto para su propósito. Apareció el problema de eliminación de la primera ronda: demostrar que la suma de los primeros n números impares es siempre un cuadrado perfecto, tan simple que era casi insultante. Exactamente el cebo que Laurel quería, diseñado para que los candidatos legítimos pudieran brillar sin esfuerzo. Las pizarras se llenaron rápidamente de símbolos, fórmulas y pruebas formales, mecánicas, de libro de texto, predecibles. Pero Holden era diferente. No escribió fórmulas. Dibujó patrones de cuadrados construidos a partir de pequeños puntos que crecían de 1 a 3, luego a 5 y luego a 7. Cada capa de números impares forma un cuadrado más grande. «Miren», dijo Holden al micrófono, con una voz extrañamente tranquila. «Las matemáticas no son solo fórmulas, son cómo vemos la estructura oculta que hay debajo». Todo el auditorio se inclinó hacia su pizarra. Nadie necesitaba un doctorado para entender lo que estaba mostrando. La doctora Marchand se inclinó hacia adelante, casi sonriendo. «Brillante», susurró. «Esto es intuición matemática». La retransmisión en directo se disparó. Entendí las matemáticas por primera vez. Puro genio. ¿Por qué no lo aprendimos así? Laurel apretó los labios. El control se le estaba escapando de las manos. Resultados. Todos los concursantes pasaron a la segunda ronda, pero el auditorio se había decantado claramente por Holden, un giro que Laurel no había previsto. MASH, Janitor Genius, comenzó a subir en las listas de tendencias. Durante el descanso, las redes sociales estallaron. Los debates académicos se dividieron en dos facciones: el talento natural frente al poder de las credenciales. Los administradores de la universidad llegaron para presenciar el fenómeno que ahora se estaba globalizando. El exnovio de Laurel de Harvard, el Dr. Clayton Reeves, incluso voló hasta allí, descartándolo como un pequeño circo de Laurel. Las principales cadenas de noticias comenzaron a instalar cámaras. Los medios de comunicación intuyeron una historia cultural más profunda, un choque entre la élite y los invisibles. Evelyn Ashbourne, multimillonaria y principal donante del programa, se sentó en la fila VIP con la mirada aguda como una navaja. No solo observaba, sino que evaluaba. Mientras tanto, el Dr. Marchand apartó a Laurel. «Laurel, tu formato parece duro. ¿Estás segura de que este es un nivel de dificultad adecuado?» «Mantenemos los más altos estándares», respondió Laurel con una voz tan defensiva que casi sonaba artificial. Pero Marchand había visto algo y eso la preocupaba. Esa noche, Holden se sentó en el silencioso apartamento, con Hazel ya dormida. Delante de él tenía los libros de texto avanzados que había tomado prestados de la biblioteca, páginas densas con el lenguaje de otro mundo. Pero poco a poco empezaron a surgir conexiones. Los conceptos avanzados le recordaban las ideas sencillas que una vez había dominado en Colombia, como darse cuenta de que un castillo se construye con los mismos ladrillos que una casa pequeña. Su teléfono vibró. Un mensaje de Tessa Alden. «Señor Caraway, su demostración me enseñó más que 3 años de estudios de posgrado. Usted ve conexiones que nosotros pasamos por alto por completo. Buena suerte mañana». Luego otro de Reed Lawson. «Nos hizo ver las matemáticas de otra manera, no las fórmulas, sino el significado». Pero el apoyo no fue lo único que recibió. También hubo reacciones negativas. La élite académica se burló de él, cuestionando si realmente merecía participar. Clayton Reeves escribió un artículo de opinión que se hizo viral. «Este es un espectáculo que socava los estándares de la educación superior».
Laurel amplificó sutilmente estos sentimientos con declaraciones dulces como la miel, pero excluyentes en su esencia. A la mañana siguiente, Holden llegó temprano. Trabajó en su turno habitual de conserje de 6 m a 2 p.m. y solo tuvo 2 horas para descansar antes de las semifinales. Su uniforme aún olía a producto de limpieza cuando entró en el auditorio iluminado. Laurel se dio cuenta y no dejó pasar la oportunidad. Quizás el trabajo manual no sea compatible con una actividad académica seria, dijo en voz alta para que las cámaras lo captaran. Un golpe frío, y lo peor es que tenía una pizca de verdad. Holden estaba librando una batalla que sus competidores, respaldados por privilegios y contactos, nunca podrían entender. Llegó el día de las semifinales y el auditorio zumbaba con un murmullo predictivo. 6 concursantes tomaron sus posiciones cuando el problema apareció en la pantalla gigante. Una serie de símbolos técnicos que, para la mayoría de los espectadores normales, parecían un idioma alienígena. Determinar las propiedades de convergencia de esta serie infinita y analizar su comportamiento. Para cualquiera fuera del mundo de las matemáticas, el problema era casi inaccesible. Pero Holden vio más allá de la intimidante terminología y reconoció la pregunta central. ¿La serie se estabiliza o se sale de control? Mientras los demás concursantes aplicaban mecánicamente fórmulas memorizadas, Holden hizo algo completamente diferente. Utilizó la intuición para comprender la esencia del problema y luego dibujó gráficos simples que modelaban el comportamiento de la serie, a veces acercándose a un valor estable, a veces creciendo sin control y sin fin. Imagínenlo como una pelota que rebota, explicó Holden, con voz tranquila y clara. A veces cada rebote es más pequeño hasta que se detiene. A veces los rebotes se hacen más grandes, más caóticos y nunca terminan. Las matemáticas nos dicen qué tipo de pelota es esta. Su explicación hizo que un tema de nivel de posgrado se volviera repentinamente claro para el público. La sala estalló en aplausos. La doctora Martian se puso de pie, aplaudiendo abiertamente, con los ojos como si acabara de descubrir una joya. Extraordinario, dijo en voz alta, dirigiéndose al panel. Esto es comprensión en su nivel más profundo. No solo está resolviendo el problema, está revelando la belleza que se esconde tras la compleja teoría. Ni siquiera Laurel podía negar que no se trataba de suerte ni de una coincidencia. Era auténtica inteligencia operando al más alto nivel. Cuando se anunciaron los resultados, los 3 finalistas eran Tessa Alden, la alumna estrella de Laurel, Reed Lawson, en representación de Harvard, y Holden Caraway, el conserje. La audiencia global alcanzó un máximo de 85,000 espectadores. Los institutos de matemáticas de todo el mundo comenzaron a preguntarse. ¿Estaban empezando a resquebrajarse todas nuestras viejas suposiciones sobre la inteligencia y la educación? Esa noche, Laurel cerró la puerta de su oficina y comenzó a preparar el problema de la ronda final. No lo eligió al azar. Eligió el problema exacto de su tesis doctoral, un problema que ella misma había tardado 3 años en resolver, equipada con todos los recursos, asesores y tiempo ilimitado. Si algo podía poner de manifiesto los límites de una mente autodidacta, de un genio sin credenciales, era eso. Sentada sola en su oficina a oscuras, Laurel miró por la ventana al río Hudson. Las luces de Manhattan parpadeaban como estrellas que habían caído a la tierra. Su reputación, su fe en el sistema educativo adecuado, toda la identidad que había construido a lo largo de su carrera, todo pendía de un frágil hilo sobre el mañana. Una parte de ella quería que Holden fracasara. Necesitaba que fracasara para restaurar la antigua visión del mundo que ella creía inquebrantable. Pero una pequeña parte de ella, muy pequeña, le susurraba, ¿y si me he equivocado todo este tiempo? El teléfono de Laurel vibró. Era un mensaje de Clayton Reeves. Mañana se acaba esta broma. Entonces volveremos a las cenas normales. Laurel se quedó mirando la pantalla. ¿Normales? ¿Era eso realmente lo que quería? ¿Un mundo en el que el valor se medía por el pedigrí? ¿Donde personas como Holden quedaban relegadas para siempre a trabajos que nunca revelaban su verdadero intelecto? No respondió a Clayton.
En su lugar, abrió el archivo que contenía las soluciones de las semifinales. El trabajo de Holden llenaba la pantalla. Un razonamiento sutil, una estructura elegante, líneas matemáticas que parecían casi vivas, con una profunda intuición. Por primera vez en muchos años, Laurel Kensington sintió algo que creía muerto hacía tiempo. Dudas sobre sí misma. Se recostó en su silla y contempló la ciudad a través del cristal de la oficina. Manhattan, resplandeciente y orgullosa, había simbolizado en su día todo aquello en lo que ella creía. Sistema, jerarquía, estructura, orden. Pero aquí, en este mismo lugar, un hombre sin título, sin privilegios y sin respaldo institucional, estaba sacudiendo todo el mundo matemático. Y en la oscuridad de su oficina, Laurel admitió una amarga verdad. Mañana, independientemente de quién ganara, su mundo nunca volvería a ser el mismo. La mañana de la final llegó con una energía sin precedentes. Los equipos de noticias habían instalado cámaras por todo el auditorio. La audiencia online había superado las 120,000 personas en todo el mundo, todas esperando para presenciar el enfrentamiento definitivo entre el genio y los prejuicios. En la primera fila, Evelyn Ashbourne se sentó entre los miembros de la Junta y la prensa. Representantes del New York Times, el Washington Post y la CNN estaban presentes, listos para informar sobre lo que se había convertido en una conversación nacional sobre clase, educación y oportunidades. Laurel subió al escenario con una confianza casi antinatural, con su traje a medida impecable y su rostro irradiando un aire de control absoluto. Había pasado toda la noche preparando lo que creía que era la trampa perfecta. «Damas y caballeros», comenzó, con su voz resonando en el abarrotado auditorio. «El desafío final de hoy representa el más alto nivel de excelencia matemática. Dada la atención internacional sin precedentes que ha recibido esta competición, voy a aplicar lo que yo denomino el estándar Kensington, la prueba más rigurosa de madurez matemática jamás realizada». La doctora Martian se movió incómoda en su asiento de jurado. Algo en el tono de Laurel le indicaba que ya no se trataba de una evaluación académica. Olía a algo personal. En lugar de un único problema, Laurel desveló un despiadado desafío en 3 partes diseñado para aplastar cualquier esperanza que Holden pudiera tener aún. Resolver un problema de nivel de posgrado en 90 minutos. Presentar la solución ante un panel de matemáticos expertos. Defender el enfoque frente a las agresivas preguntas de los especialistas. Este formato distinguirá la verdadera madurez matemática de las conjeturas bien intencionadas, concluyó Laurel, con la mirada fija en Holden, uno de los 3 finalistas. La verdadera traición se produjo cuando el problema apareció en la pantalla gigante. A Holden se le heló la sangre al darse cuenta de lo que Laurel había hecho. No se trataba simplemente de un problema difícil. Era el tema de su tesis doctoral, un problema que ella misma había tardado 3 años en resolver, con el respaldo de recursos ilimitados y un equipo de asesores expertos. El lenguaje técnico de la pantalla resultaba extraño y aterrador para la mayoría del público, pero los matemáticos presentes en la sala reconocieron inmediatamente la imposibilidad de lo que Laurel había planteado. Este problema exigía un profundo conocimiento de múltiples ramas de las matemáticas de nivel de posgrado. Un conocimiento que normalmente requería años de estudio formal. Tessa y Reed intercambiaron miradas cómplices. Como estudiantes de posgrado dentro de la órbita académica de Laurel, se habían encontrado con variaciones del problema en sus seminarios avanzados. Tenían años de estudios a sus espaldas y habían estado en contacto directo con los métodos que Laurel había publicado en sus investigaciones. Holden, sin embargo, tenía 90 minutos para resolver algo que a Laurel le había llevado 3 años conquistar. Murmullos de descontento se extendieron por el auditorio cuando la comunidad matemática reconoció colectivamente el juego amañado que se estaba desarrollando ante ellos. El chat de la retransmisión en directo estalló de indignación. Los espectadores de todo el mundo se dieron cuenta de que estaban presenciando un sabotaje académico en tiempo real. La doctora Marin se puso en pie de un salto, con el rostro enrojecido por la ira. Laurel,
Un problema de esta complejidad es totalmente inapropiado para un concurso público de matemáticas. La excelencia requiere los más altos estándares, respondió Laurel con frialdad, con una voz que atravesó el auditorio repentinamente en silencio. No podemos rebajar las expectativas simplemente porque algunos concursantes carecen de la preparación adecuada. Sus ojos se fijaron de nuevo en Holden mientras le asestaba el golpe psicológico final. Tienes 90 minutos para demostrar que estás a la altura de las matemáticas serias. Cualquiera que no sea capaz de demostrar una verdadera sofisticación matemática debería considerar retirarse con dignidad en lugar de prolongar este doloroso espectáculo. El reloj de cuenta atrás comenzó su implacable descenso. Holden se quedó mirando el problema imposible, plenamente consciente de que Laurel había llevado la competición a un territorio en el que su formación autodidacta simplemente no podía seguir el ritmo. Los primeros 30 minutos fueron una auténtica agonía. Mientras sus competidores ya habían llenado sus pizarras con capas de ecuaciones y símbolos refinados, Holden seguía luchando por encontrar un punto de apoyo, una forma de entrar en el laberinto que Laurel había construido. Las matemáticas de este nivel requerían capas de conocimientos que él simplemente nunca había aprendido de forma formal. Su pizarra seguía casi vacía. Solo había unos pocos comienzos tentativos tachados. Cada uno de ellos era un intento a medio formar que conducía directamente a un callejón sin salida. Laurel proporcionaba un flujo constante de comentarios para la audiencia de la retransmisión en directo. Su voz resumaba la satisfacción de haber sido reivindicada. Estamos presenciando la diferencia fundamental entre la educación matemática formal y el entusiasmo bien intencionado. Problemas avanzados como este requieren una base de conocimiento sistemática construida a lo largo de muchos años de estudio serio. A los 45 minutos, las cámaras hicieron un zoom sobre el rostro de Holden. La desesperación se había apoderado de él. Empezó a probar múltiples enfoques, los borró y volvió a intentarlo. Cada fracaso no solo manchaba la pizarra, sino que hacía que todos los espectadores se dieran cuenta de que estaba luchando casi a ciegas. Mientras tanto, Tessa y Reed avanzaban con paso firme por el camino hacia la solución que Laurel esperaba. Su formación formal les proporcionaba un mapa detallado a través del desierto teórico por el que Holden avanzaba a tientas en la oscuridad. Los comentarios se multiplicaron rápidamente en el chat de la retransmisión en directo. Está completamente perdido. Es doloroso verlo. Kensington tenía razón. La formación adecuada es importante. El conserje finalmente llegó a su límite. Twitter académico estalló con reacciones justificadas de los partidarios de Kensington. La narrativa pasó rápidamente de ser un outsider que sacudía el sistema a un aficionado expuesto por el rigor académico real. Todo lo que Laurel había predicho parecía desarrollarse perfectamente ante cientos de miles de testigos. A los 60 minutos ocurrió el desastre. Holden cometió un error crítico en su tercer intento. Aplicó incorrectamente un teorema que solo había entendido a medias tras lecturas apresuradas. El error se extendió como un virus por su argumento, derrumbando toda la estructura que había intentado construir. Holden se quedó paralizado, con la tiza temblando en su mano, mirando fijamente las burlonas líneas de ecuaciones que revelaban las lagunas que no podía ocultar. Por primera vez desde que comenzó esta saga, Holden Caraway parecía un hombre verdaderamente destrozado. La voz de Laurel rompió el silencio, afilada como una cuchilla afilada para causar el máximo daño. Quizás deberíamos permitir a los concursantes con dificultades retirarse con dignidad en lugar de prolongar este doloroso espectáculo. Algunos retos simplemente superan los límites de la preparación no tradicional. La sugerencia cayó con el peso de un martillazo. Las cámaras hicieron zoom sobre el rostro de Holden, capturando el momento exacto en el que su confianza, antes inquebrantable, se fracturó en duda y vergüenza. Esa imagen se reproduciría millones de veces. El momento en el que un supuesto genio chocó con un muro inquebrantable llamado conocimiento institucional. A los 75 minutos, Holden dejó la tiza y cerró los ojos. Todo el auditorio contuvo la respiración. Parecía un hombre dispuesto a aceptar la derrota en silencio,
reconociendo que su talento innato había encontrado por fin un límite que no podía superar. Una sonrisa victoriosa se dibujó en el rostro de Laurel. Creía haber demostrado por fin la verdad a la que se había aferrado durante años, que la educación formal y la formación adecuada eran los únicos caminos hacia la verdadera excelencia. En ese momento, la doctora Marchand se levantó de un salto de su asiento de jurado, incapaz de permanecer en silencio ni un segundo más. Antes de continuar, dijo Marchand, alzando la voz con una autoridad que hizo que todo el auditorio contuviera la respiración. Recordemos esto. Los mayores descubrimientos de la historia de las matemáticas provienen de aquellos que se atrevieron a recorrer caminos que el mundo nunca había imaginado. Sus palabras disiparon la niebla de dudas que rodeaba a Holden. Un recuerdo resurgió. Un antiguo seminario con Marchand en Colombia. Un método clásico considerado obsoleto por el mundo moderno, pero poderoso en su simplicidad. Holden abrió los ojos. Una chispa brilló en su mente. Quedaban 15 minutos. No eran suficientes para lo ordinario, pero sí para lo inesperado. Holden limpió la pizarra y empezó de nuevo. No siguió la ruta técnica profunda que Laurel quería. Volvió a los fundamentos clásicos del análisis matemático, algo que muchos habían descartado hacía mucho tiempo. Un profesor de Harvard susurró, ¿qué demonios está haciendo? Pero poco a poco, un camino surgió en la pizarra. No se trataba de maquinaria moderna, ni de teoría de alto nivel, sino de métodos variacionales, minimizando la energía, la forma en que el agua busca naturalmente un camino cuesta abajo. Quedaban 10 minutos. Holden reunió todas las piezas, guiado por el instinto perfeccionado tras años de autoaprendizaje. Marchand se puso de pie de repente, con los ojos brillantes. Reconoció lo que estaba viendo. Este estilo provenía de un genio clásico que ella había estudiado durante años. Se acabó el tiempo. Holden dio un paso atrás. Su solución estaba completa. Tan elegante que Laurel se quedó en silencio. Comenzaron las presentaciones. Tessa y Reed hablaron con claridad, correctamente, con el estilo académico preciso que Laurel les había enseñado. Todo era correcto, pero nada destacable. Luego fue el turno de Holden. Se acercó a la pizarra, con voz tranquila y resonante. Cuanto más complejo es un problema, más hay que verlo con sencillez. Lo abordé planteando la pregunta más básica. ¿Qué configuración minimiza la energía? A partir de ahí, utilicé métodos variacionales clásicos. No terminó. Laurel se puso de pie de un salto, con una voz tan afilada como una cuchilla que cortaba el aire. Señor Carraway, este problema requiere la teoría de operadores no lineales. Los métodos variacionales clásicos no pueden manejar la falta de compacidad del dominio. ¿Entiende siquiera la incrustación SOV? Se volvió hacia los jueces irradiando autoridad. Precisamente por eso las matemáticas serias requieren una formación formal. No se pueden utilizar herramientas del siglo XVIII para resolver un problema del siglo XXI. La sala murmuró. Algunos profesores asintieron, influidos por su burla. Holden no se inmutó. Se volvió hacia la pizarra y añadió una línea más. Profesor Kensington, he resuelto el problema de la compacidad utilizando la desigualdad de Quanker combinada con la estimación directa de la energía. Por favor, mire las líneas 7 a 12. Señaló la pizarra, aún firme. En cuanto a la incrustación de Soalev, no la necesito. Trabajo directamente con la función energética en lugar de dar un rodeo por espacios funcionales abstractos. El camino es diferente, pero las matemáticas siguen siendo rigurosas. Laurel se sonrojó. Su voz temblaba, aunque intentaba mantener la ventaja. Ha ignorado la teoría de la regularidad. ¿Cómo puede demostrar que la solución es lo suficientemente suave como para satisfacer las condiciones de contorno? Clayton Reeves, su novio, se levantó de repente en la fila VIP e interrumpió. Exactamente. Se trata de una laguna importante. Laurel, deberías exigirlo. La voz de la doctora Marchand resonó en la sala, fría e inmediata. Doctor Reeves, siéntese. Esto es una competición para los concursantes, no un escenario para los ajenos al mismo. El silencio heló el auditorio. Se volvió hacia Laurel Stern. Catherine, deja que el señor Carraway termine. Si hay una laguna,
La veremos cuando la verifiquemos. Luego se volvió hacia Holden de nuevo. Señor Carraway, expliqué el problema de la regularidad. Holden asintió y siguió escribiendo. No necesito el nivel de regularidad que exige el profesor porque este problema de minimización de energía es convexo. Se puede ver en la línea 4. Señaló la matriz hessiana con convexidad. Una solución débil se convierte automáticamente en una solución clásica según el teorema de Wales. Lo cité en la línea 15. Luego se volvió hacia Laurel y la miró a los ojos. Profesor Kensington, usted asumió que se trataba de un problema altamente no lineal, pero visto a través de la minimización, esa no linealidad desaparece. Por eso los métodos clásicos siguen siendo eficaces. Entre el público, un profesor del MIT susurró: Dios mío, tiene razón. El problema es realmente convexo. Otro asintió. Kensington utilizó un cañón para matar un mosquito. Laurel intentó un último recurso. Pero las referencias. No se puede inventar un método sin basarlo en investigaciones existentes. ¿Ha leído a Evans, Gilbar y Trüdinger? Holden le dedicó una pequeña y amable sonrisa, el primer atisbo de emoción que había mostrado. He leído a ambos, y también he leído a Euler y Lagrange. Resolvieron problemas similares utilizando principios similares. Hizo una pausa, y su voz se volvió más grave. A las matemáticas no les importan las tendencias, les importa la verdad. Y a veces la verdad es más simple de lo que pensamos. La sala quedó en silencio. Se oyó el suave roce de una silla. Tessa Alden, alumna de Laurel, se puso de pie con la voz temblorosa. Profesora, creo que el señor Carraway tiene razón. La estructura convexa realmente simplifica el problema. Reed Lawson añadió: Estoy de acuerdo. No se trata de una laguna, sino de una perspectiva más profunda. Laurel miró a su alrededor. Sus alumnos, sus colegas, el público, todos la estaban abandonando. El doctor Marchand subió al estrado. Los jueces necesitarán 20 minutos para realizar una verificación independiente. El auditorio quedó sumido en un silencio sepulcral. 4 profesores, de Princeton, el MIT, Stanford y Marchand, se reunieron alrededor de 4 pizarras auxiliares para examinar la prueba de Holden. Se reescribió cada símbolo. Se volvió a trazar cada inferencia. Se examinó cada paso como si se tratara de buscar oro. La retransmisión en directo superó los 150,000 espectadores. La comunidad matemática mundial contuvo la respiración. Laurel se sentó en un rincón, con las manos tan apretadas que se le habían puesto blancas. Clayton se acercó a ella, pero ella negó con la cabeza. No quería consuelo. Necesitaba afrontar esto. Finalmente, Marchand volvió al micrófono. Su expresión era solemne. Sus ojos brillaban. Señoras y señores, toda la sala se inclinó hacia adelante. La solución del señor Carraway es completa y rigurosa, y ella sonrió por primera vez en toda la competición. Excepcional, esta es una de las demostraciones más creativas y elegantes que he visto en mis 30 años dedicados a las matemáticas. El auditorio estalló. Los vítores sacudieron las paredes. La retransmisión en directo explotó. Twitter académico se encendió. Alguien gritó: ¿Cuándo es la boda, profesor Kensington? Toda la sala estalló en carcajadas. Laurel se cubrió el rostro con las manos, sonrojada. Holden se acercó al micrófono, sin orgullo, sin burla, solo con dignidad. Hoy nos recuerda que la inteligencia puede provenir de cualquier parte, que los caminos sencillos pueden conducir a las verdades más profundas y que debemos mirar más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Miró a Laurel, no con rencor, sino con comprensión. Las matemáticas nos han unido hoy. Espero que sigan haciéndolo más allá de las fronteras y los prejuicios. Y así, sin más, no solo ganó la competición, ganó en inteligencia, ganó contra los prejuicios. Incluso ganó el corazón de la persona que una vez lo vio como lo más bajo de lo más bajo. Mientras los aplausos seguían retumbando en el auditorio, la doctora Marchand se levantó y se dirigió al micrófono principal. Con solo levantar ligeramente la mano, el ruido se desvaneció, una reacción que solo alguien con verdadera autoridad podía provocar. Antes de concluir, dijo Marchand, con voz tranquila,
pero cargada de un significado profundo. Tengo algo que revelar. Toda la sala se sumió en un silencio denso y palpable. Laurel levantó la cabeza, casi desmayada, y abrió mucho los ojos, como si sintiera que otra ola gigante estaba a punto de golpearla. A lo largo de esta competición, me ha inquietado cierta familiaridad en la forma en que el señor Carroway hace matemáticas, continuó Martian. Su enfoque, sus sutiles caminos, la elegancia de su razonamiento, todo ello me recordaba a alguien a quien supervisé en su día. Se volvió hacia Holden y su mirada lo atravesó como una confirmación. He recordado que Holden Carroway fue uno de mis doctorandos más destacados en Colombia. La frase cayó sobre el auditorio como un rayo que parte el cielo. Varias personas se quedaron sin aliento. Laurel palideció al instante y la sangre se le escapó del rostro. Martian abrió un registro electrónico y continuó, con voz aguda pero nunca cruel. El señor Carroway completó todos los cursos de doctorado con las mejores calificaciones. Aprobó su examen de aptitud, superó la revisión preliminar de su tesis bajo mi supervisión, publicó 3 artículos en revistas de prestigio, obtuvo la prestigiosa beca Sloan y mantuvo una nota media de 3,86. Se produjo un silencio sepulcral. No era un silencio de duda, sino de conmoción. Laurel se quedó paralizada. Cada frase era una puñalada que le recordaba que había humillado públicamente a alguien cuyos logros superaban los suyos. Martian continuó, suavizando el tono de su voz, impregnada de humanidad. El señor Carroway abandonó el programa en su último año porque su hija necesitaba tratamiento para una enfermedad cardíaca. Eligió ser padre antes que académico. Su marcha supuso una gran pérdida para nuestro departamento. Una ola de emoción recorrió la sala. Luego vino la indignación, no dirigida a Holden, sino al sistema que permitía que un matemático con un doctorado trabajara como conserje durante 5 años. En la transmisión en vivo los comentarios se dispararon. Dios mío, increíble. Este sistema está realmente podrido. Mientras tanto, el teléfono de Holden comenzó a vibrar sin parar. El MIT le envió una oferta de admisión inmediata con financiación completa. Harvard, Princeton y Stanford hicieron lo mismo en cuestión de minutos. Evelyn Ashbourne, la multimillonaria y presidenta de la Junta, se puso de pie y su mirada afilada recorrió la sala. Señor Carroway, dijo con voz profunda y decisiva, el tono de alguien acostumbrado a tomar decisiones trascendentales. Cubriré todos los gastos médicos de la operación de corazón de su hija. Pero no había terminado. También crearé la beca Carroway por valor de $10 millones para apoyar al personal universitario que es ignorado, pero que, al igual que usted, tiene ambición académica. Estalló una tercera oleada de aplausos. No eran aplausos de cortesía, sino de esos que levantan a toda la sala. La cámara se giró lentamente hacia Laurel. Su rostro estaba inexpresivo. El dolor, la vergüenza y la incredulidad se entremezclaban en una sola expresión. En otro tiempo, había creído que se encontraba en la cima de la jerarquía académica. En otro tiempo, había creído que Holden era un forastero imprudente. Ahora lo entendía. Había luchado para destruir a alguien más dotado que ella en todos los aspectos cuantificables. Irónicamente, en otro tiempo le había prometido casarse con él si resolvía el problema. Una broma maliciosa que ahora se había convertido en un chiste nacional. La retransmisión en directo se incendió. Señora, es hora de cumplir su promesa. Ese giro argumental es un golpe duro. Entonces, ¿os vais a casar o qué? Laurel sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. En medio del alboroto, la gente olvidó algo crucial. Laurel aún no había dicho ni una palabra. Todos se volvieron hacia ella, la que una vez fue una profesora orgullosa, la mujer que había utilizado su autoridad para humillar a Holden, la artífice de una competición diseñada para destruirlo. Ahora tenía que afrontar la verdad. No solo había juzgado mal a un hombre, se había enfrentado a un genio que superaba con creces incluso sus propias expectativas. El auditorio, la retransmisión en directo, la comunidad matemática internacional, todos esperaban la pregunta final.
¿Qué le diría Laurel Kensington al hombre al que una vez intentó destruir? ¿Una disculpa, una explicación o algo completamente diferente? La conclusión de su colisión intelectual y emocional no había hecho más que empezar. Horas más tarde, el auditorio, antes ruidoso, ahora solo albergaba a dos personas. Laurel estaba sentada en silencio en la primera fila, con la mirada fija en las pizarras donde toda su visión del mundo había sido desmantelada pieza a pieza. Las líneas de la demostración seguían allí, tranquilas, exactas y brillantes, de una forma que su propio orgullo cegador le había impedido ver. En el vasto y silencioso espacio de la catedral, Holden se acercó. Seguía llevando su uniforme de conserje, a pesar de que su teléfono no había dejado de sonar con prestigiosas ofertas del MIT, Harvard, Princeton y Stanford. Lel, dijo suavemente, llamándola por su nombre por primera vez. Laurel levantó la cabeza, con los ojos húmedos. Te debo más que una disculpa, dijo con voz temblorosa. Te debo reconocimiento. Te debo la perspectiva correcta de quién eres realmente. Y tengo que admitir en quién me convertí al intentar derribarte. Su voz se tensó. Dejé que los prejuicios me cegaran ante la verdad. Me avergüenzo de cada insulto y cada acción que tomé contra ti. Holden se sentó a su lado. Sin ira, sin amargura, solo con la calma de alguien que ha soportado demasiadas pérdidas como para aferrarse a viejas heridas. Laurel, dijo, mucha gente juzga por las apariencias, pero no todo el mundo tiene el valor de mirarse a sí mismo. Un profundo silencio, no tenso, sino abierto. En cuanto a mi ridícula propuesta, susurró Laurel con el rostro ardiendo de vergüenza. Holden sonrió, una sonrisa sincera, la primera que le había dedicado. Entonces, ¿retiras la oferta? Laurel lo miró directamente por primera vez, sin rastro de arrogancia en los ojos. Si estás dispuesto a conocer a mi verdadero yo, no a la profesora prejuiciosa, sino a la mujer que acaba de aprender una lección muy dura, me gustaría invitarte a cenar como iguales. Me encantaría, respondió Holden. Creo que ambos todavía tenemos mucho que aprender el uno del otro. En ese momento de silencio, ambos sintieron que algo cambiaba. No era un amor a primera vista, ni un cuento de hadas, sino un comienzo basado en el respeto, la inteligencia y la igualdad genuina. Pasaron 6 meses. La universidad bullía con los titulares. El Dr. Holden Caraway regresa a Colombia para completar su doctorado como profesor visitante. El profesor Kensington crea la beca Caraway para talentos ignorados. La operación de corazón de Hazel Caraway es un éxito. El campus se iluminaba cada vez que Holden y Laurel caminaban juntos, no como conserje y profesora, sino como colegas, amigos y tal vez con el tiempo, algo más. Su relación floreció de forma natural, con delicadeza. No era un romance empalagoso, sino una conexión forjada a través del intelecto, los retos y el respeto mutuo. Debatían, aprendían, se apoyaban mutuamente y crecían. Pero su historia tuvo un impacto mucho mayor. Desencadenó un movimiento. En las redes sociales, la gente comenzó a compartir historias de talentos ocultos detrás de uniformes corrientes. Un cocinero que había sido ingeniero, un conductor de Uber con un título en Derecho, un guardia de seguridad que había sido novelista. El país comenzó a preguntarse, ¿cuántas mentes brillantes estamos desperdiciando? Una mañana, la doctora Nina Parkhurst, la cardióloga de Hazel, llamó. La cirugía había sido un éxito. Su corazón se había recuperado maravillosamente. Podría llevar una vida completamente normal. Holden se quedó paralizado por un segundo antes de que las lágrimas llenaran sus ojos. Cuando levantó a Hazel en sus brazos, tanto el padre como la hija lloraron. Ya no por miedo, sino por alivio y pura esperanza. «Papá ganó, ¿verdad?», preguntó Hazel con voz débil, pero feliz. Holden la abrazó con delicadeza. «No solo yo, nosotros. Todos ganamos». Lel se quedó en la puerta, observando en silencio, con el corazón encogido por una emoción diferente. Por primera vez en años, lo entendió. El prestigio no define el valor. El corazón humano sí.
La inteligencia no lleva uniforme, el talento no necesita linaje, y el amor nunca obedece a la jerarquía de la sociedad. Pregúntate hoy mismo, ¿a cuántas personas extraordinarias has pasado por alto debido al trabajo que realizan? ¿Realmente miras a las personas que te preparan el café, que limpian tus edificios, que están en segundo plano en tu vida? ¿Escuchas sus historias? Porque tal vez la persona que menos esperas sea la que más necesitas conocer. Si esta historia te ha hecho pensar, compártela. Si te ha devuelto la fe en las personas, deja un comentario. Y si alguna vez te han subestimado, cuéntanos tu historia. Si te gustan las historias como esta, historias que nos recuerdan que las cosas extraordinarias a menudo se esconden en los lugares más comunes, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Tenemos muchos más viajes que compartir, historias de bondad, inteligencia y remontadas que calientan el corazón. Nos vemos en el próximo video de True Tale Time.